En el video anterior habíamos visto cómo declarar un data provider para que devolviera a quien lo invoque una estructura correspondiente a un SDT simple. Habíamos terminado viendo cómo devolver esa información a partir de un registro de la base de datos. Pasemos al caso donde queríamos mostrar en este otro web panel una colección de ítems del tipo del SDT AttractionInfo. Es por ello que teníamos definidas dos variables, una del tipo de datos del SDT simple y otra colección. Esa variable colección es la que habíamos terminado por insertar en el web layout, que quedaba como grid que se cargaba automáticamente. Así podíamos agregar un ítem a la colección y luego otro, hardcodeados. La primera pregunta es cómo lograr esto mismo con un data provider, es decir, cómo debemos declarar el data provider para poder hacer que devuelva aquí esta misma colección. Empecemos por observar que en el web panel showAttractions teníamos efectivamente un grid asociado a la variable colección AttractionsList. Agreguemos al grid el miembro FlightsArrivals, que no está. A esta variable colección la cargábamos en el evento start, en este caso a partir de la base de datos. Vamos a comentar este código porque ahora queremos asignar a la variable colección lo devuelto por un data provider, al que llamaremos así. Para ir más rápido, pidámosle anexa lo siguiente. Vemos que nos creó un data provider con dos grupos AttractionInfo, hardcodeados, uno para cada ítem de la colección. Y vemos que los dos grupos aparecen dentro de otro que los engloba, al que llamó Attractions. Si vamos a observar las propiedades, vemos que la propiedad output indica el mismo SDT AttractionInfo, pero ahora la propiedad collection está prendida en true, y se le ha dado como nombre interno de la colección este Attractions, que es el nombre del grupo externo que vemos en el source. Salvemos el data provider y presionemos F5. Vemos el grid con las dos líneas que esperábamos ver. Con todo lo que llevamos visto, nos resultará bastante evidente ahora cómo lograr que la colección se cargue en la base de datos en el data provider, mostrando las atracciones de París. En el web panel por código lo hacíamos así con el for each. En el data provider será análogo, lo que va a indicar que lo devuelto será una colección de ítems del tipo SDT AttractionInfo son estas dos propiedades. Aquí otra versión posible, equivalente. Da lo mismo escribir el grupo colección Attractions o no hacerlo, como el primer caso, porque de todas formas está dicho aquí. Incluso se puede especificar allí las cláusulas que determinan la tabla base y los filtros, o hacerlo directamente sobre el grupo correspondiente a los ítems. O incluso podríamos tener esta otra forma completamente equivalente. Es decir, puede escribirse el grupo correspondiente a la colección o no. Y pueden colocarse las cláusulas de transacción base y filtros tanto a nivel del nombre de la colección o del nombre del SDT output. Vayamos a modificar el data provider. Podemos dejarlo así. Probemos. Vemos las dos atracciones de París. Observemos que en el listado de navegación del data provider getAttractionsList dice for each attraction, aunque jamás escribimos un for each. La lógica de navegación es idéntica y por eso vemos el for each en el listado. Para corroborarlo, volvemos a realizar la carga por código en el evento start de showAttractions, descomentando esta parte y comentando el llamado al data provider y agregando aquí el filtro de París. Ejecutemos.
No hay diferencia alguna en el listado de navegación. Y por supuesto, tampoco en ejecución. Volvamos a dejar el web panel cargando la variable colección a partir del data provider. Como dijimos, es indistinto colocar o no el grupo externo, el que nombra la colección. Así, si lo quitamos, el resultado es exactamente el mismo. Por último, veamos que también podríamos cambiar el data provider cargando algunos ítems de la base de datos y otros hardcodeados. Por ejemplo, además de estos ítems cargados de la base de datos, agreguemos un ítem hardcodeado. Ejecutemos. Las primeras dos líneas son las de la base de datos y la última la hardcodeada. Resumiendo, el objeto DataProvider nos permite devolver estructuras de datos, tanto simples como colección, cargadas de un modo más declarativo y por tanto más fácilmente comprensible. Alcanza con comparar la solución por código de la izquierda, donde hay que declarar dos variables, reservar memoria, agregar a la colección, y a la derecha con el Data Provider, que permite el acceso a la base de datos de un modo equivalente al del for each. Dicho esto, quedará claro que se admiten exactamente las mismas cláusulas que en el for each, por ejemplo, la order. Así, si esta era la sintaxis del comando for each, aquí tenemos la sintaxis para realizar la misma navegación, pero para un grupo de un data provider, recordando que un grupo corresponderá a un ítem o colección. Su uso es bien específico: devolver cargados SDTs o colecciones de SDTs.